Que el Señor les bendiga. Para mí siempre es una bendición el poder estar en este lugar, el poder compartir junto a ustedes, hermanos, el poder adorar al Señor. Es algo que no tiene precio. Quizás muchos en este día les gustaría estar en este lugar. Hay algunos que no pueden, hermanos, porque están privados de su espíritu. Están atados por el enemigo. Pero gloria sea a nuestro Señor, que un día Él salió a nuestro encuentro. Y por amor y misericordia estamos en este día, en este lugar, amada iglesia. Y que el Señor nos bendiga, ¿cierto? De una manera, hermanos, sobrenatural. Porque Dios tiene cosas hermosas para sus hijos. Dios tiene cosas hermosas para su iglesia. ¿Usted lo cree, amada iglesia? ¿Cree que el Señor le ama? ¿Cree que el Señor le ha perdonado? ¿Se siente usted merecedor? ¿Se siente usted partícipe del reino de los cielos? Que el Señor nos bendiga, amada iglesia, en esta hora. Vamos a seguir, ¿cierto?, escudriñando su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3. Mi hermano Jonathan, mi hermano Jan, ¿cierto? Ellos han comenzado con este libro. Y hoy día se me han encomendado a mí. Y que el Señor me ayude. Amén. Para que lo que yo pueda hablar a la iglesia pueda venir de parte de Dios. Amén. Para que la palabra de Dios, hermano, a nosotros nos corrige, nos instruye. Amén. Nos apaga esa sed interna que cada uno de nosotros tenemos. Nos fortalece también en la fe, en la esperanza que es nuestro Dios. Amén. Así que, amada iglesia, vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 en adelante. Lo voy a leer en la versión NBI, Andrea, por favor, para que ustedes también me acompañen en la lectura de la palabra, si lo tienen, o si no, acá adelante. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobada en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Timoteo, discípulo de Pablo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cree usted, hermano, que estamos viviendo en tiempos difíciles? ¿Cree usted que estamos viviendo en tiempos de persecución? Así como decía antes mi pastorita, hermanos que estaban predicando allí en Valdivia y vinieron personas usadas por el enemigo y dispararon. Qué terrible, hermanos. ¿Qué nos espera? Pero la palabra nos advierte a cada uno de nosotros. Los postreros días, amada iglesia, comienza después de la resurrección de Cristo. Amén. En aquel día cuando estaban los creyentes, ¿cierto?, en el Pentecostés, y desciende la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va al cielo, desde ese momento la gente que creía ya comienza a esperar la venida de Cristo. Y en este día cada uno de nosotros, amada iglesia, también esperamos la venida de Cristo. ¿La espera usted, amada iglesia? ¿Espera usted con ansias la venida de Cristo? Pero para que eso suceda, ¿cierto?, también nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? ¿Y de qué forma nos preparamos cada uno de nosotros? ¿De qué forma la iglesia se capacita? ¿Solamente con un venir, unir un día jueves, un día domingo? ¿O esta capacitación es un constante en nuestras vidas? Es una preparación diaria que debe tener el cristiano. Porque la Biblia dice que los últimos tiempos serán días difíciles, amada iglesia. No serán tiempos de gloria, sino que serán tiempos difíciles. Amén. Dice: la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Wow. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, amada iglesia. Quizás para muchos en este tiempo, si usted se da cuenta, ¿cierto?, a nuestro alrededor, para muchos quizás no es difícil ser cristiano, porque viven de apariencias, quizás jactándose muchas veces, ¿cierto?, el ser hijo de Dios, pero sus actitudes, su manera de vivir demuestran totalmente lo contrario. Y la palabra del Señor en esta tarde nos advierte a cada uno de nosotros. En muchos lugares, amada iglesia, ya no les importa el poder escudriñar las Escrituras. La profeta mayor, que es la que nos instruye a cada una de nosotros, ¿cierto?, como iglesia, como hijos de Dios, ya no está en medio de la iglesia, sino que han llevado su vida por corriente de este mundo. Quizás nosotros muchas veces, a lo mejor nos cuesta creer muchas veces, hermano, porque
Gracias al Señor nosotros tenemos una buena escuela, como siempre dice mi hermana Mabel. Hay una enseñanza, hay siempre una lectura bíblica, hay siempre una enseñanza correcta, una sana doctrina de la palabra de Dios, amada iglesia. Y eso, en este tiempo, en estos tiempos difíciles, como Pablo le dice a Timoteo, tenemos que atesorarlo con todo nuestro corazón. Somos hombres y mujeres con diferentes, ciertos defectos, con diferentes virtudes. Pero la palabra del Señor es una sola, amada iglesia. Y la palabra de Dios no tiene variación, no cambia. La palabra de Dios es ayer y hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo la misma. Desafortunadamente, amada iglesia, hay muchos cristianos que no obedecen a la voz de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado porque hay hombres despiadados, traicioneros, vanidosos, impetuosos, amigos del placer más que de Dios. Qué terrible, amada iglesia, que teniendo la verdad enfrente de nosotros, ¿cierto? Nosotros queramos hacer conforme nuestro corazón. Dice la palabra que aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ni te metas, amada iglesia. Hay muchos que solamente quieren enriquecerse. Hay muchos, amada iglesia, que solamente buscan su propia satisfacción. Pero el Señor en esta tarde nos dice que tenemos que tener cuidado de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, que quizás uno diría, pero claro, a lo mejor en ese momento era peor la situación, ¿cierto? Pero la palabra del Señor es ayer y es hoy también, porque ella, ¿cierto?, es la voz de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Tenemos que tener cuidado donde nosotros ponemos nuestra mirada. Tenemos que tener cuidado donde, amada iglesia, ponemos atención, donde ponemos nuestro oído. Ponemos más atención en lo que quizá nos dice, no sé, por decir un ejemplo, lo que nos dice un libro, que no es malo leerlo, amada iglesia. O ponemos primeramente nuestra mirada en la palabra de Dios, como la profeta mayor. Muchos tienen apariencia de piedad, dice la palabra. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Muchos hermanos dicen conocer la doctrina de la iglesia. Muchos hermanos van a la iglesia, siguen las tradiciones de la iglesia, pero lamentablemente su corazón está lejos de Dios. No sé si usted se ha enfrentado alguna vez a una persona que nunca ha conocido a Dios. El mundo trabaja de esta forma. Trabaja de la manera en que Dios te saca cuando te necesito y cuando no, te guardo. Tenemos un Dios de botiquín. Y pensamos que actuamos de forma reverente delante de Dios. Pensamos porque hacemos la buena acción del día, estamos a cuentas con Dios. Pensamos muchas veces, amada iglesia, que con el ir y venir aquí hasta este lugar somos salvos para la gloria de Dios.
Cada uno de nosotros conoce su vida en esta tarde. Pablo advierte a Timoteo que van a ser tiempos difíciles, y el Señor nos advierte a cada uno de nosotros también. Así como, no sé si ustedes escucharon donde salía el otro día el TikTok de nuestro pastor, en su prédica también lo hacía. No vienen tiempos buenos, no vienen tiempos mejores, amada iglesia. El gobierno que esté de turno, quien salga, nosotros tenemos que estar alineados con nuestro Dios, porque es Él el que nos sustenta. Es Él, amada iglesia, el que nos da la directriz correcta para poder seguir este camino santo, para yo algún día poder alcanzar la meta que yo anhelo en mi corazón. No nos fiemos de aquellos que susurran a nuestro oído. No nos fiemos, amada iglesia, de aquellos que quizás teniendo apariencia, ¿cierto?, de una oveja, pero son lobos rapaces. Es muy fácil muchas veces suavizar nuestro oído, porque a quién de nosotros no nos gusta que nos hable las cosas como son. O sea, que a mí me gusta que quizás me digan, no, hermana, si esto está bien, siga así nomás, ¿cierto? Si total, Dios es un Dios de amor, Él te va a perdonar. Pero muchas veces también nos olvidamos que Dios es un Dios de fuego consumidor, y que Él a lo que ama los disciplina. Al hijo que ama, Dios los disciplina, amada iglesia. Es por eso que nosotros tenemos que tener una constante búsqueda para relacionarnos con Dios, para poder alcanzar la meta, el blanco perfecto que es Dios. No tenemos excusa cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa. Tenemos un estudio, ¿cierto?, en nuestra iglesia. Tenemos todas las facilidades del mundo para poder conocer más a Dios, amada iglesia. Es la voz de Dios. Es lo que Dios quiere que seamos para Él. Amén. Pablo nos advierte que no seamos engañados y que debemos de distinguir entre los verdaderos cristianos y los que no son cristianos. Dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Amada hermana, cada una de nosotras, en especial a las mujeres, en ese tiempo, para la mujer no era fácil. Era casi nula la mujer. No había enseñanza, no era casi tomada en cuenta. Y lamentablemente, estos hombres, ¿cierto?, aprovechándose de que las mujeres tenían ansias de aprender, ¿cierto?, y que tenían la libertad, quizás ya estaban teniendo la libertad de poder aprender. Estos hombres iban y enseñaban falsas doctrinas, enseñando, hermanas, lo que la palabra de Dios no decía. Nosotras como mujeres en este día tenemos la bendición de poder tener la palabra de Dios en nuestra vida. Cuán importante para nosotras como mujeres es poder instruirnos, es poder, amada iglesia, conocer más a Dios, conocerlo, el poder experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Porque no solamente vale, amada iglesia, el decir yo creo en Dios, porque muchos lo creen, y la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan a la palabra de Dios.
Nosotros tenemos que involucrarnos con Dios. Tenemos que tener una relación íntima con nuestro Dios. Tenemos que tener una intimidad con Él cada día, como nuestro Padre, escudriñando las Escrituras, buscándole cada día, amada iglesia. Quizás usted no va a estar todo el día de rodillas buscando al Señor, pero sí, en un momento del día usted tiene que buscar la presencia de Dios. Tiene que buscar a su Padre. En lo secreto, amada iglesia, es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros quiere crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Dios nos da las directrices, Dios nos da su palabra. Tenemos en este tiempo todo lo necesario, tenemos las herramientas. Dios nos ha dado todo a cada uno de nosotros, no tan solo a las hermanas, a mis hermanos también. A todos Dios nos da por igual, porque no hace acepción de personas. Pero tomamos esas herramientas, tomamos lo que Dios nos da en nuestra vida, disponemos, cierto, nuestro corazón, menguamos a nuestra carne, amada iglesia, jóvenes, menguamos para que Dios viva en mí. Porque sabe que el estar en este lugar y el cantar y el alzar mis manos al cielo es fácil. Pero al buscar a Dios y obedecer es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y es cuando yo obedezco a Dios. De esa forma, cuando yo y usted mengua su vida, su humanidad delante de Dios, es cuando usted lo glorifica. Es cuando realmente usted con su actitud le dice al Señor que lo ama, que lo anhela, que quiere hacer lo mejor para Él. Imagínense la preocupación que tenía Timoteo por la iglesia. Porque lamentablemente en ese momento habían falsos maestros que solamente querían negociar con el Evangelio, querían enriquecerse con el Evangelio de Cristo. Y lamentablemente por el poco estudio, por el poco discipulado que tenían esas personas, caían y eran presa fácil del enemigo. Y el Señor quiere que usted y yo no sea una presa fácil, sino que cada uno de nosotros podamos tener las armas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Este versículo, amada iglesia, no se opone a que nosotros podamos estudiar, cierto, el mensaje de la palabra del Señor, sino más bien que estemos alerta a las falsas enseñanzas. Debemos de estar alerta. Pero ¿cómo yo voy a estar alerta si no estudio? ¿Cómo voy a poder saber yo si realmente me están diciendo la verdad, si no hay un conocimiento en mi vida? El pueblo de Israel pecó, falló a Dios porque le faltó conocimiento. ¿Queremos fallarle al Señor porque no hay conocimiento en nuestras vidas? Queremos fallarle al Señor y quizás de una forma donde el enemigo se mueve astutamente, amada iglesia. El enemigo muchas veces se mueve de una forma que es increíble. Pero si nosotros nos dejamos estar, si nosotros somos personas cómodas, si muchas veces está la pereza en nuestras vidas, vamos a ser una presa fácil para el enemigo. Vamos a ser una presa fácil, iglesia, para los falsos maestros. Y un día el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Tenía todo en tus manos? Señor, es que yo no tenía una Biblia. Señor, es que no tenía acceso a internet. Señor,
nunca vamos a poder decirle al Señor eso. Siempre lo tuvimos todo en nuestras manos. Es por eso que en este día, amada iglesia, tenemos que atesorar lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Escudriñemos la palabra de Dios de forma individual, como iglesia. Es importante, amada iglesia, que podamos instruirnos los unos con los otros, porque ninguno de los que estamos en este lugar es perfecto. Y si lo dijera así, sería un mentiroso. En cada uno de nosotros hay diferentes situaciones, hay interrogantes, hay muchas cosas que quizás no comprendemos. Así como decía mi pastora, hay muchas personas que quizás llevan tiempo en el Evangelio, pero nunca han conocido a Dios. Hermana, yo me crié debajo de una silla en la iglesia. Yo nací debajo de las sillas, durmiendo debajo de las sillas. Pero ¿sabe cuándo conocí al Señor? A los 26 años conocí realmente a este Dios todopoderoso, al cual usted y yo servimos en esta tarde. No somos hijos de Dios por herencia. El reino de Dios no tiene primos, no tiene sobrinos, tiene hijos. Hijos, amada iglesia, hijos que hagan su voluntad, hijos que se pongan en la brecha cada día, amada iglesia. No es fácil, no es fácil, amada iglesia. A todos nos cuesta, de una u otra forma nos cuesta el poder desligarnos de lo que a mí me gusta, porque seríamos mentirosos decir, no, a mí me encanta leer y toda la cosa, y hacer ayuno y el poder levantarme temprano. No. Pero ¿cuánto amo a Dios yo? ¿Cuánto quiero conocer a Dios? ¿Cuánto quiero obedecer a Dios? ¿Usted quiere escalar en este camino, amada iglesia? ¿Usted quiere que su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento sea mayor? Busque a Dios. Busque a Dios, amada iglesia. Busquemos a Dios. Y su palabra nos revela todo lo que necesitamos saber. No escuche voces que no vienen de parte de Dios. No permita que el enemigo pueda anidar en su corazón cosas que no vienen de parte de Dios, amada iglesia. Porque el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Él quiere robarnos la bendición. Quiere robarnos todo lo que tenemos. Amén. Dice, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegará muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con ellos dos. Yo quiero que alguien me lea es Éxodo 7, 11 y 12, por favor, para que podamos ver este ejemplo, hermanas, hermanos. Moisés lo tenemos como un buen referente, al igual que Pablo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros decimos, nunca voy a llegar a esa estatura, ¿cierto? Pero fueron hombres, al igual que nosotros, que dispusieron su corazón para el servicio de Dios. Amén. Si alguien lo tiene, Éxodo 7, 11 y 12, por favor. Amén. Imagínense, hermanos, quisieron engañar a Aarón. Aarón ahí convirtió, ¿cierto?, la serpiente. Amén. ¿Y qué pasó con los reyes, con los magos? También quisieron hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa en este relato? Moisés los enfrentó y los derrotó, pero los derrotó
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los derrotó, amada iglesia, y es lo mismo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Le pide a usted al Señor que le dé discernimiento en su vida? Pídele al Señor que le dé discernimiento, porque quizás al ver esto muchos podrían haber dicho: es poder de Dios también, pero no, era obra del enemigo. El enemigo estaba actuando a través de estos dos hombres. Imagínense qué fácil, qué presa fácil hubiese sido Moisés en ese momento. Pero Moisés estaba conectado con su Padre. Moisés estaba allí en oración, en búsqueda, ¿cierto?, de la presencia de Dios. Es por eso que él pudo, ¿cierto?, enfrentar y derrotar a estos dos malvados que quisieron confundir toda la situación. El pecado en nuestras vidas, amada iglesia, trae consecuencias. Y trae consecuencias muchas veces nefastas. Sé que cada uno de nosotros ha vivido este proceso en su vida, porque yo también lo he vivido. El pecado, el desviarnos de la palabra de Dios, del propósito de Dios, nos lleva a apartarnos de la presencia de Dios. Y la separación causa dolor. Una separación siempre causa dolor en el ser humano. Y cuando nosotros nos separamos de la voluntad de Dios, cuando nosotros nos separamos de la voz de Dios, hay que sufrir una consecuencia, y lamentablemente una consecuencia negativa para nuestra vida. Tenemos que vivir, amada iglesia, sabiendo que día a día nuestra vida, todo lo que somos, está plantada en Dios. Si usted está aquí en este día, es porque Dios lo ha permitido. Si usted ha abierto sus ojos en este día, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios extiende su amor y su misericordia. Nuestro pecado jamás será oculto, jamás. Nosotros debemos vivir, amada iglesia, pensando siempre en que si nosotros obramos mal, ese pecado saldrá a la luz. Ese pecado saldrá a la luz, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, y a Él no podemos engañarle. Hay muchos hombres y mujeres que el enemigo usa constantemente para poder engañar a aquellos que están débiles en la fe. Debemos de cada día procurar presentarnos delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de bien. Amada iglesia, si nosotros solamente somos lectores de la palabra, pero no hacemos conforme a la voluntad de Dios, la Biblia solamente pasa a ser un libro. Hay muchos que estudian y no es malo. Tenemos que capacitarnos. Pero también ese estudio, amada iglesia, tenemos que llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Tenemos que graduarnos de lo que estudiamos. Tenemos que llevar, ¿cierto?, este mensaje de salvación a otros que quizás están turbados, a otros que quizás han desviado su camino, a otros que quizás
Personas, ¿cierto?, que queriendo solamente enriquecer sus vidas, han desviado la palabra de Dios. Han desviado, ¿cierto?, la verdad de Cristo en la vida de la humanidad. Y hay muchos hermanos amados. Pablo le dice a Timoteo: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Has enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo, hermano, no estaba en el Caribe escribiendo esta carta. Él estaba preso. Él estaba preso, hermanos. Pablo tuvo que vivir tantas cosas, tantas persecuciones, que quizás, hermano, nosotros no podemos dimensionar. Si alguien busca, por favor, 2 Corintios 11, 23, 33, para que tengamos una pequeña, ¿cierto?, una pincelada de lo que Pablo pasó. 2 Corintios 11, 23 y 33. ¿Qué lo tiene, por favor? ¿Lo puede leer? 2 Corintios 11, 23 a 33. Ejercitemos la palabra, la lectura. Amada iglesia. Pastorita, ¿lo tiene usted? 2 Corintios 11, del 23 al 33. Santo Señor. Santo es el nombre de Dios. Y nosotros nos quejamos muchas veces, hermano, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades. Yo pienso, este hombre, ¿cómo estará delante de la presencia de Dios? ¿Cómo lo tendrá Dios, cierto? ¿Cómo lo amará Dios a este hombre? Por todo lo que él hizo, amada iglesia. Y aún dice: de todas ellas me libró Dios. Imagínense, hermana, el sufrimiento tan grande. ¿Y sabe por qué él nombra todos estos sufrimientos? Para comparar sus experiencias, para comparar la experiencia en comparación, valga la redundancia, con los falsos profetas que solamente vivían del placer. Pablo era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Sufrió persecución, hambre, angustia, muerte, azote. Pero aún así y todo,
Él estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado para que esos hombres malvados no le dieran a la iglesia una mala enseñanza, sino que la doctrina fuera la correcta, para que la iglesia pudiera oír realmente la voz de Dios, amada iglesia. Y en esta tarde también Dios nos dice: sufrí por ustedes, los amé, los amo, y mi sangre aún está vigente por ustedes. Ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros está vigente. Asimismo dice: serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece en lo que has aprendido, y de lo cual estoy convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. De tu niñez conoces las sagradas escrituras, que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay algo muy importante para nosotros como padres. Debemos de enseñarle a nuestros hijos la sana escritura. Debemos de enseñarles desde pequeños lo que es amar a Dios. Timoteo tenía a su abuelita y a su mamá. Ellos le enseñaron las sagradas escrituras. En su corazón, desde muy pequeño, estaba allí la enseñanza que le habían dado estas dos mujeres. ¿Y cuál es importante para nosotros como padres? El poder enseñarles con amor, enseñarles cada día, amada iglesia, que el Dios Todopoderoso, que un día entregó su vida por nuestras vidas, debemos, cada uno de nosotros, cada día, amada iglesia, amarle, obedecerle. Quizás Timoteo ya, cierto, mayor, con más años, pero aún estaba en su corazón el amor de Dios. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Hay muchos que reniegan de esto. No sé si a usted le han preguntado alguna vez, pero ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que la palabra fue, cierto, inspirada por el Espíritu Santo? Solamente nosotros llegamos a comprender esto cuando nosotros tenemos una relación con Dios. El mundo, los que viven cada día en sus propios deleites, nunca van a poder comprender esto. Nunca podrán llegar a entender, amada iglesia, que la palabra de Dios es su voz, que en ella encontramos la salvación y la vida eterna, que en ella está el camino que debemos de seguir. ¿Queremos caminar cada día en rectitud de corazón, amada iglesia? ¿O queremos caminar según nuestros pensamientos? ¿Queremos escuchar lo que suaviza nuestros oídos? ¿O queremos caminar según lo que la palabra de Dios nos dice? Debemos de apartar tiempo cada día. Escudriñemos las escrituras. Así como decía el otro día mi hermano Jan, no tan solo leerla, la palabra hay que escudriñarla. Hay que estudiarla, porque muchas veces, claro, es fácil hojearla, ¿cierto? Y
y ver lo que tiene, pero ¿cuál es la enseñanza que me está entregando la palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida? ¿Qué es lo que pide Dios a la iglesia? Solamente a través de ella podemos conocer el corazón de Dios. Solamente de esa forma nosotros podamos avanzar en el reino de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios, amada iglesia? ¿Quieres ser útil para el reino de Dios? Muchas veces nosotros decimos, pero es que no sé qué hacer. Es que no sé, como que no tiene mucho sentido esto. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, por medio de su palabra, descubrimos para lo que somos útiles para Él. Y todos los que estamos en este lugar, somos útiles para Dios. No hay ninguno que Dios haya dicho, no, este no me sirve. Mentira. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos en este lugar somos importantes para Dios. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias porque es una advertencia que el Señor nos da. Tengan cuidado porque hay hombres despiadados, hombres que solamente quieren vivir por su propio bien. Y el Señor nos dice en esta tarde que Él nos da un camino que debemos de seguir. Nos da la palabra, ¿cierto? Nos da las herramientas a cada uno de nosotros para que podamos seguir hacia adelante. Oramos, amada iglesia. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, papito, porque tu palabra en esta tarde ha sido leída. Señor amado, tú nos instruyes una vez más, Señor amado, nos direccionas. Amado Dios, Señor amado, en favor, Dios mío, para nosotros. En favor, amado Dios, Padre Santo, para tu iglesia, Señor amado. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Perdónanos, papito. Señor, perdónanos si hemos equivocado nuestra mirada. Si, Dios mío, nuestro oído ha estado presto, Dios mío, a escuchar otras voces, Dios mío, que no sean las tuyas, Señor amado Dios. Perdónanos, Señor amado, porque quizás muchas veces hemos vivido de forma desordenada, Dios mío, delante de tu presencia, amado Dios, pero tú en esta noche, Dios mío, Señor amado, nos advierte, Dios mío, que hay, Dios mío, hombres y mujeres amadores de sí mismos, Dios mío, Señor amado, que el enemigo, Dios mío, Señor amado, quiere destruir, Dios mío, Señor amado, esta obra, Dios mío, que tú has construido en nuestras vidas, Señor amado. Amado Padre, pero apártanos, Señor amado, para ti. Aparta, Dios mío, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor amado. Que cada uno de nosotros pueda ser, Dios mío, Señor amado, cada día, Señor amado, pueda buscarte, Dios mío, pueda buscar el consejo de tu palabra, amado Dios. Danos, Dios mío, Señor amado, entendimiento, sabiduría de lo alto, Dios mío, discernir, Dios mío, Señor amado, cuando es tu presencia, amado Dios, la que habla nuestras vidas, la que habla nuestros corazones, amado Dios, Padre. Yo te ruego que tú bendigas la iglesia, amado Dios, en esta hora, Señor, cada uno de mis hermanos, cada una de nuestras vidas, Señor amado. Cúbrenos, Padre Santo, con tu sangre maravillosa, Dios mío, de todos los falsos maestros, Señor amado. Aquellos, Dios mío, que quieran solamente, Dios mío, enriquecer sus vidas, Señor amado, y no predicar este evangelio santo, Señor amado. Gracias, papito, porque podemos tenerte, Señor amado, porque tú nos direccionas, Señor amado, porque tú nos corriges, porque tú nos exhortas, Dios mío, a través de tu palabra, porque tú eres la única verdad, Dios mío. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor amado, como dice tu palabra, Señor. Gracias, papá, muchas gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor amado. Dejamos nuestras vidas y nuestros corazones en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.